Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Nuestro tema o nuestro versículo tema es el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Así que en forma de repaso, estamos viendo el ejercicio para la piedad en lo personal, en lo que tiene que ver con nuestras vidas personales delante del Señor. Habíamos dicho que la carta de Primera de Timoteo fue escrita ¿por quién? Por Pablo para su hijo amado, su hijo espiritual, que es Timoteo. ¿Sí? Él amaba mucho a Timoteo. Timoteo había sido enviado allí a la iglesia en Éfeso para poder tratar asuntos ministeriales, una tarea muy difícil para Timoteo. Entonces, a través de esta carta, Pablo quiere animarlo, quiere instruirlo, quiere alentarle a crecer y a que se mantenga firme, porque estaba en momentos peligrosos, en una situación difícil, ¿no? Una etapa de apostasía. Leímos en el capítulo 4, ayer hablamos de que la palabra de Dios dice que se van a levantar hombres que apostatarán de la fe. Dijimos que apostatar era la actitud mediante la cual una persona cambia, rechaza la verdad que originalmente sostenía. Es decir, que la apostasía es el abandono de la fe, el abandono de la verdad de Dios. Así que Pablo menciona que estos hombres iban a tener apariencia ¿de qué? De piedad, apariencia de piedad, una falsa devoción. Por eso es que Pablo estaba preocupado por su hijo espiritual. Y le dice, Timoteo, tienes que ejercitarte para la piedad. Tienes que trabajar en tu piedad a fin de que tu devoción por el Señor no sea falsa, sino que sea real, sea auténtica. ¿Sí? Habíamos visto que el mandato, el punto número 1 era el mandato. ¿Y cuál era el mandato?
Ejercítate para la piedad. Este es el mandato que el apóstol Pablo dejó allí en estas palabras preciosas para su amado hijo Timoteo. Y son las palabras que también el Señor quiere darnos a nosotras. Un mandato, ejercítate para la piedad. Pero antes de comenzar con el ejercicio de la piedad, Pablo le dice algo. Timoteo, es necesario que deseches ¿qué cosas? Las fábulas profanas y de viejas. Recuerden, dijimos ayer que eso significaba que Timoteo no tenía que prestar atención a las conversaciones necias, a las palabras que no tienen sentido, a los cuentos baratos, a la chismografía que no tiene para nada importancia. Él tenía que guardarse y desechar todas esas cosas, porque no le iban a edificar. Eso conduce cada vez más y más a la impiedad, no a la piedad. Entonces, ese era el mandato, ejercítate para la piedad. Habíamos dicho que esa palabrita ejercítate para la piedad, Pablo la había tomado de un ejemplo de los griegos. Dijimos que los griegos trabajaban mucho su cuerpo, se ejercitaban y realizaban muchos ejercicios físicos para poder tener un cuerpo ideal, una belleza corporal. Incluso dijimos que los niños y los jovencitos eran sometidos a fuertes entrenamientos atléticos que duraban toda la vida. Entonces el apóstol Pablo usa esa misma palabra que se usaba para el ejercicio corporal, que lo use para el ejercicio para la piedad. También dijimos que esta palabra, ejercítate, en el griego da la idea de gimnasia. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, haz gimnasia para la piedad. ¿Y la palabra piedad qué significa? Hicieron la tarea. Devoción a Dios, amor a Dios. Así que podríamos decir que el mandato es, Timoteo o Gabriela, mis queridas hermanas, trabajemos en todas aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer en nuestra relación con el Señor, en nuestra devoción a Dios, en nuestro amor a Dios, porque esto va a traer promesas, beneficios, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Así que rapidito también dijimos que ejercitarse era un vocablo que se usaba, una metáfora que se usaba en el atletismo y significaba ¿qué cosa? Desnudarse, quitarse la ropa. Los atletas cuando estaban por participar de las Olimpiadas, ellos tenían que quitarse todo aquello que les estorbaba para poder llevar a cabo su disciplina. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo y nos dice a nosotros, saquen todo aquello que les estorba. Es como la autora de los Hebreos que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que quitarnos todo aquello que nos estorba en la carrera. Habíamos reflexionado si acaso en nuestras vidas habían pecados ocultos de los que había que confesar y despojarse. Si había hábitos, malos hábitos en nuestras vidas que no nos permiten ejercitarnos para la piedad. Vimos también que para el ejercicio de la piedad hay que ser determinante. Ya, sé que no estoy siendo fiel al Señor, voy a tomar una decisión de despojarme de aquello que me aleja de Él. Voy a ser disciplinada de separar un tiempo todos los días para el ejercicio de la piedad. También dijimos de que tenemos que tener el deseo profundo de ¿qué? De conocer cada día más al Señor, de intimar con el Señor, hoy más que ayer. Y también dijimos que tenemos que sobreponernos a las adversidades climáticas. Muchas veces vamos a tener que levantarnos y sobreponernos al frío de la carne, porque dijimos que la carne no quiere ni puede agradar a Dios.
Vamos a tener que sobreponernos muchas veces al calor de la tentación, porque vamos a ceder y finalmente vamos a dejar de ejercitarnos como el Señor espera. Y vamos a tener que sobreponernos a las crisis, a los momentos difíciles y poner nuestra devoción al Señor, el ejercicio de la piedad como prioridad en nuestras vidas. Vimos que es una responsabilidad personal. Nadie se va a ejercitar por usted. Usted debe tomar la decisión todos los días. Vimos que es un compromiso personal, no es fácil. Es un compromiso forzoso, permanente, continuo, no hay atajos, no hay camino fácil, hay que ejercitarse, hay que sudar la camiseta de la devoción al Señor. Después vimos, en último lugar, que trae beneficios para nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Dijimos que para todo aprovecha el ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico solo fortalece nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestros músculos. Pero eso va a acabar, mi querida hermana. Un día vamos a partir de esta tierra y eso se va a deshacer. Pero el ejercicio para la piedad, para todo aprovecha. Eso significaba, dijimos, que todas las áreas de nuestra vida se van a ver beneficiadas por la piedad. Todas. Su intimidad con el Señor, su relación con su esposo, su relación con sus hijos, con sus hermanos espirituales en la iglesia, todas las áreas de nuestras vidas se van a ver beneficiadas. Y luego dijimos, y por último, el segundo punto, ¿cuál era? El primero, el mandato. El segundo, el maestro. Dijimos que en esta tarea no estamos solas. Gracias a Dios que no estamos solas. Tenemos un entrenador personal. La palabra de Dios dice que Él es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador. Y lo que le hace diferente a otros entrenadores es que entrena y corre con nosotras. Y cuando nos caemos, Él nos levanta. Y muchas veces hasta nos tiene que cargar. Ese es el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le tiene que recordar a Timoteo, porque dijimos también que Timoteo tenía algunas limitaciones, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver si me ayudan. Primero, él era joven y los falsos maestros quizás desprestigiaban sus enseñanzas por lo joven que era. También tenía, ¿qué cosa? No escucho, debilidades físicas. Él estaba enfermo. También era un poco tímido. A veces también el apóstol Pablo le tenía que decir, no te avergüences, era un poquito tímido. ¿Y qué pasaba con el apóstol Pablo? Estaba también constantemente atacado por aquellos falsos maestros. Y estas cosas podrían haber desanimado a Timoteo. Por eso le dice Pablo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanas, concluimos ayer diciendo de que no importa las limitaciones que usted tenga, no importa si es jovencita, no importa si ya es adulta, si no tiene las mismas fuerzas que las de antes, no importa si quizás tiene los ataques de familiares sin Cristo, tiene que proseguir hacia adelante en el ejercicio para la piedad, porque eso es lo que el Señor espera para nuestras vidas. Así que ahora vamos a entrar a nuestro tercer punto. ¿Alguien sabe cuál es? Las que han estudiado para el taller. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Los medios. Vamos a ver los medios en esta mañana. ¿Qué son los medios? Bueno, los medios son aquellos ejercicios o aquellas disciplinas espirituales cuyo propósito es nuestro crecimiento espiritual. Porque déjenme explicarles algo. La oración, que es una de las disciplinas, la lectura de la palabra de Dios, que también es uno de los ejercicios de las disciplinas espirituales, no son un fin en sí mismos.
Es decir, no es que yo voy a lograr ese hábito piadoso de orar todos los días, de leer la palabra de Dios, y cuando ya logré esos hábitos en mi vida, ya está, ya soy una mujer piadosa. No, cuidado, no son un fin, porque si creo que ya está, que ya terminé, nos podemos convertir en creyentes, en cristianas legalistas. Por eso tenemos que entender que estos son ejercicios que nos van a ayudar a llegar a la meta, que luego la vamos a ver, que es nuestro crecimiento espiritual. Esa es nuestra meta, parecernos cada día más al Señor Jesús. Esa es nuestra meta. Y las disciplinas o los medios son aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Un atleta, para que pueda desarrollarse y mejorar su rendimiento y así ser mejor en su deporte, necesita desarrollar sus músculos. Y nosotras como creyentes, como cristianas consagradas al Señor, también tenemos que desarrollar esos músculos espirituales, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Aquellos músculos espirituales o esas disciplinas, en primer lugar, son la oración. La oración, esa es nuestra primera disciplina. Vamos a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. 1 de Timoteo 2, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Leemos el 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Quiero explicarles algo para no sacar una enseñanza fuera de contexto, pero esta porción que hemos leído ahora está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo en cuanto a la adoración pública. Cuando leímos en el 8 que los hombres oren en todo lugar, está haciendo referencia a los varones. Así que tenemos que estar claras de saber cuál es nuestra postura. No es que nosotras vamos a orar de manera pública en la congregación, no voy a tomar tiempo para hablar de eso, pero sí quiero que entendamos que este pasaje está hablando de los varones, específicamente de la adoración pública. ¿Pero por qué lo cito? Porque el apóstol Pablo usa en esta porción diferentes elementos que también tienen que estar presentes en nuestras oraciones como mujeres de Dios. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Luego dice, por todos los hombres, haciendo referencia a las peticiones de intercesión. La importancia en el 2 de orar por nuestras autoridades, por aquellos que están en eminencia, como anoche hemos ocupado un tiempo para orar por nuestras autoridades gubernamentales. Es importante, entonces por esto citamos el versículo, para que podamos ver la importancia y todos aquellos elementos que el apóstol Pablo usa y que son importantes en el momento de orar. Y en el 8 dice, en todo lugar, no hay límites de espacio. El Señor está allí con su oído presto a oírnos, a escuchar nuestras oraciones, no importa el lugar, en todo lugar. Así que la oración, ayer Manuela se adelantó un poquito y me encantó lo que dijo, pero la oración es algo fundamental de nuestra fe. Mantener esa relación personal con el Señor no puede ser si no hay oración presente. La oración me ayuda a
humillarme delante del Señor, es reconocer mi condición delante de Él y saber qué tan grande es Él. Es reconocer su poder, su soberanía, que Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mi actitud de oración es simplemente dejar mi yo y humillarme ante la presencia del Señor, reconociendo que Él es grande. Cuando dejamos de orar, Manuela decía de que es algo que no podemos evitar de que estamos dependiendo de nosotras mismas. Estamos manifestando de que no necesitamos del Señor y tenemos que tener cuidado porque eso no es cierto. Le necesitamos de Él y las oraciones tienen que ser una realidad en nuestras vidas. Todos los días le necesitamos. Le necesitamos a Él. Y la oración del creyente debe ser algo constante. No es algo que tomo si yo quiero, si no quiero, si tengo deseos, si no tengo deseos. Debemos orar y separar ese tiempo todos los días. Todos los días. Cada vez que usted ora, tiene un encuentro personal con su Padre Celestial. Cada vez que usted ora, no tiene que pedir permisos ni citas para venir delante del Señor. Él está ahí presto, dispuesto a escucharnos. Las 24 horas del día. ¿Quiere orar 1 hora? El Señor estará ahí 1 hora. ¿Quiere orar 2 horas? El Señor estará ahí 2 horas. ¿Quiere orar 8 horas? El Señor estará ahí las 8 horas. Él quiere que dependamos de Él y que le busquemos. Así que ahora, como el apóstol Pablo, vamos a ver los diferentes elementos de la oración. Y en primer lugar, vamos a ver que en la oración no puede faltar la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. ¿Cómo? En decirle a Dios lo que Él es para mí. Decirle a Dios lo que Él significa para mi vida. Adorar al Señor en mi oración es reconocer sus atributos. Es decirle lo grande que Él es, lo importante que Él es para mí. Adorar al Señor en mi oración es citar los salmos de David. ¿Saben una cosa? Yo puedo señalar con mi mano las hermanas en mi congregación que sus oraciones nunca dejan de ser de edificación para mi vida. ¿Saben por qué? Porque nunca falta la palabra de Dios. Siempre están citando la palabra de Dios en sus oraciones, citando los salmos de David. ¿Saben que esa es una forma de adorar y alabar al Señor en nuestra oración? ¿Usted cita la palabra de Dios en sus oraciones? ¿Usted cita los salmos preciosos que están llenos de alabanza a nuestro gran Dios? Para mí es un desafío. Saben que cuando oramos es mucho más fácil centrarnos en nosotras mismas. A veces hasta tenemos un espíritu de conmiseración. Ay, pobrecita yo, Señor, mira todo lo que estoy viviendo, mira mi situación, mi condición, la situación de mi familia, mis hijos. ¿Y saben qué? Nos pasamos la oración enfocadas en nosotras. En nuestra oración tenemos que alabar y adorar a Dios y debe estar enfocada hacia su persona, hacia Él. Así que está alabando al Señor en sus oraciones, adorándole. Está citando la palabra de Dios en sus oraciones. Otro de los elementos es que en nuestra oración no puede faltar las acciones de gracias. Como dice ahí el apóstol Pablo, acciones de gracias. ¿Sabe que Dios ha hecho tantas cosas por nuestras vidas? Si usted es una mujer perdonada y redimida por la sangre de Cristo, debería de faltarle las palabras para agradecer al Señor. Él ha hecho tanto por nosotras que no podemos dejar de darle gracias al Señor en nuestras oraciones. Yo siempre digo, Señor, no permitas que en mi oración deje de darte gracias por la obra preciosa de Cristo Jesús,
porque sin su obra no estaría en este lugar. Así que usted tiene tantos motivos para darle gracias a Dios por su presencia, por su provisión, por su palabra, la fortaleza que nos da cada día. Tenemos que agradecer al Señor, siempre. Otro elemento en la oración es la confesión de nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados pasados, los actuales, y si es necesario, tiene que ser en el mismo momento en que los cometemos. Confesar nuestros pecados. El salmista en el Salmo 66, 18, es un pasaje que me gusta. Él dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista estaba diciendo que si yo guardo en mi corazón la iniquidad, el pecado, el Señor no me va a oír. Entonces, en nuestras oraciones, si es necesario, confesemos primeramente nuestros pecados delante del Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, sino que puedan llegar a su misma presencia como olor fragante. Debemos orar con corazones limpios. Cuando el pecado no ha sido confesado, nos lleva a evitar la oración, porque Dios nos parece distante. Pero cuando confesamos, la confesión nos restaura a la relación con Él. Entonces es necesario que confesemos en nuestras oraciones nuestras faltas. Las faltas cometidas, ya sea en pensamientos, en palabra, en hechos. Confesar. Otro de los elementos son las peticiones. Las peticiones, como dijo ahí también el apóstol Pablo en el versículo 1 de Timoteo 2. Confesar, pedir por nuestras necesidades. Debemos hacer peticiones. No está mal que pidamos por nuestras necesidades. Manuela decía anoche que es bueno y el Señor espera que podamos derramar nuestro corazón delante de Él. Pero una cosa, tiene que ser hecho en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque no sabemos si hemos de pedir como conviene. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotras con gemidos indecibles y Él nos ayuda. Nos ayuda a pedir lo que está conforme a la voluntad del Señor. No está mal que pidamos a Dios, debemos hacerlo, pero Él responderá conforme a su voluntad y a su tiempo. Y las peticiones también tienen que ser intercesoras. Ahí el apóstol Pablo dice: por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, tenemos que orar por aquellos que necesitan del favor de Dios. Oraciones intercesoras. Es muy sencillo a veces sentarse y decir: bueno, Gabriela, todo lo que me estás diciendo, yo ya lo sé, no es algo nuevo. Pero tenemos que ser determinantes. Muchas veces nos quedamos con el hecho de que ya conozco lo que estás diciendo, pero tenemos que ser mujeres de oración prácticas. Tenemos que buscar cosas que nos ayuden a poder ser mujeres de oración. Y yo pensaba, podemos tener una lista de oración. ¿Sabe que la lista de oración, en mi caso, es una bendición? Yo tengo una lista de oración. En la lista de oración me encanta porque puedo contemplar las respuestas de Dios. Allí pongo la fecha en la que comienzo a orar y de pronto me doy cuenta de que, bueno, mi oración estaba conforme a la voluntad de Dios y me la contestó rapidito. Y puedo glorificar al Señor y agradecerle porque la respuesta fue real, o sea, fue inmediata. A veces hay que esperar más, pero es hermoso tener una lista de oración, porque nos ayuda a contemplar el obrar de Dios a favor de nuestras oraciones. Y a veces nos ayuda a ver que quizás lo que estamos pidiendo no es lo que el Señor quiere, porque no vemos su respuesta. Pero es bueno que podamos tener una lista de oración. Hace un tiempo atrás con las jovencitas en el club bíblico, en la iglesia, yo les decía de la importancia de tener una lista de oración, porque ¿sabe una cosa? La lista de oración muchas veces va a aquietar nuestra mente agitada. Y yo les decía, ¿no les pasa, y quizás usted también,
que cuando está orando al Señor, su mente comienza a divagar en, lo que no le dije a fulanito de tal, no, que no saqué la ropa de la lavadora, y nuestra mente comienza a divagar y de pronto nos damos cuenta que dejamos de orar, que en medio de nuestro tiempo de oración, nuestra mente se disparó hacia otro lado. Perdimos la concentración en lo que estábamos haciendo. La lista de oración nos ayuda a aquietar nuestra mente y a poder mantener nuestra mente totalmente enfocada en lo que estamos haciendo. Así que no está mal tener una lista. Si no tiene una lista de oración, la motivo y la desafío a hacerlo. Cada vez que alguien me pide un motivo de oración, yo me voy a mi lista y la escribo. Y cuando la responde el Señor, puedo glorificar al Señor por su bondad. Debemos hacer una lista. ¿Vamos a hacer una lista de oración? Esa lista de oración la podemos llevar a todos lados. A todos lados nos acompaña. Tenemos que ir al médico, la ponemos en la cartera. Hay que esperar nuestro turno, la sacamos. Y allí, en el silencio de nuestro corazón, oramos por esa lista. Podemos llevarla al banco cuando tenemos que esperar. Es algo práctico, tenemos que buscar cosas prácticas para poder hacer de la oración algo real en nuestras vidas. Otra cosa que nos puede ayudar a aplacar nuestras mentes y a que funcione la lista de oración es un poco de paz y quietud. ¿Sabe que vivimos en una sociedad y en una época en la que realmente estamos bombardeadas, como decía ayer, de muchas cosas que nos distraen? Tenemos que separar el mejor momento del día. Quizás no funcione la mañana para usted, no está mal, aunque es lo ideal buscar al Señor desde temprano, como lo hacía el salmista. Pero si no podemos, busquemos el momento para poder estar a solas con el Señor. Yo tengo una niña pequeñita de 3 años y desde que ella se despierta a las 7:30 de la mañana, ella es que jugar todos los días. Y a veces me es muy difícil tener mis tiempos a solas con el Señor, pero tengo que buscar aquellos momentos de quietud. Y muchas veces cuando tengo que preparar estudios y tener mis tiempos de oración, tengo que hacerlo cuando ella duerme la siesta. Aprovecho, la duermo de una vez y me voy a tener mi encuentro con el Señor. Es un tiempo en el que puedo estar tranquila y centrada solamente en Él. Busquemos un lugar y un momento de quietud. Apaguemos nuestros celulares. Dejemos nuestros celulares en silencio para que no sea una ocasión de distracción y de estorbo para nuestro tiempo de oración delante del Señor. Otra disciplina espiritual es la lectura, la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si Timoteo quería ser un buen ministro de Jesucristo, tenía que estar anclado en la palabra de Dios. Tenía que seguir cuidadosamente las palabras de la sana doctrina. Por eso le dice el apóstol Pablo, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que estar nutrido de la palabra de Dios. Tienes que estar anclado, aferrado a la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4:13 dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas 3 cosas eran cosas en las que Timoteo tenía que prestar mucha atención y estaban completamente centradas en la palabra de Dios. Iba a ser de bendición para él, no solamente en su vida privada, sino también en su ministerio público. Por eso Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza, su ministerio público. Una parte vital, mis queridas hermanas, de nuestra vida, de la piedad, consiste en dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotras, ya que es la inspiración y la fuente de toda instrucción. Vamos a buscar un pasaje que todas lo conocemos de memoria y está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: toda la escritura, lean conmigo, a ver, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es soplada, susurrada por Dios. Y miren para todo lo que es útil, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que tenemos que buscar la palabra de Dios. Miren todo lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Vamos a ver algunos elementos también de la palabra de Dios. En primer lugar, nos podemos ejercitar en la palabra de Dios oyéndola. Oyéndola. Vamos a buscar 2 de Timoteo. Vamos a buscar mucho ahora, así que quiero escuchar el ruido de las hojitas de la Biblia. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dieron cuenta en estos pasajes? Timoteo tuvo una bendición hermosa de poder oír la palabra de Dios en boca de un gran maestro, el apóstol Pablo. Y él recibió de la palabra de Dios y también de la capacitación para poder enseñar a otros la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es de mucha importancia para nuestras vidas. Quizás nuestra hermana Dioma hable de eso, pero no podemos dejar de congregarnos. Necesitamos ir a nuestras iglesias y oír la palabra de Dios. El Señor pone su palabra en la boca de nuestros líderes espirituales para que podamos escucharles y podamos ser edificadas por medio de su palabra. No nos quedemos en casa. Tomemos la determinación de poder oír la palabra de Dios en nuestras congregaciones. Oír la palabra de Dios lo podemos hacer también de muchas otras maneras. A veces hablamos mal de los dispositivos, pero los teléfonos también nos pueden servir para cosas buenas. Recuerdo que cuando estaba todavía en Argentina y estaba sirviendo al Señor como misionera en Palabra de Vida, allí en la ciudad de Monte, en Buenos Aires, donde está el Instituto Bíblico, hay una laguna hermosa, grande. Y en ese tiempo todos los días agarraba mi bicicleta y me iba a dar la vuelta de la laguna en bicicleta. Me ponía los MP3 y escuchaba música y me iba a dar la vuelta hasta que un día dije, no está mal escuchar música cristiana, pero se me ocurrió descargar los audios de los diferentes libros de la palabra de Dios. Descargué 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, Efesios, muchos libros descargué y los subí a mi MP3. Y me iba a dar la vuelta a la laguna escuchando en mi MP3 la palabra de Dios. Y no se imaginan la bendición que era para mí. Hasta había momentos en los que antes de dormir se me venía a la mente
los versículos o las citas de la palabra de Dios. Podemos hacer eso. Podemos escuchar la palabra de Dios a través de nuestro celular. Podemos grabar la palabra de Dios en un CD y ponerlo en el carro e ir escuchando cuando vamos al trabajo, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio y poder estar constantemente en contacto con la palabra de Dios. Podemos hacerlo mientras estamos limpiando y poder oír. No solamente, está bien música cristiana, pero también poder estar oyendo la palabra de Dios. Y es una bendición, créanme, una bendición. Poder oír la palabra de Dios. Otra cosa para ejercitarnos en la palabra es leyendo la palabra. Así que vamos a buscar en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Ya lo leímos ahorita, decía, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. ¿Sí? Ahí Pablo está pidiéndole a Timoteo que por favor se ocupe de la lectura. Tenemos, mis queridas hermanas, que ocuparnos de la lectura. No me acuerdo si fue el viernes pasado que compartía con las hermanas en la reunión de oración. No es que estoy para que no se malinterprete, no es que estoy en desacuerdo con leer La Buena Semilla o nuestro Pan Diario, porque son una bendición para nosotras. Pero tiene que ser un adicional. Eso no puede quitar o desplazar nuestro tiempo de lectura. ¿Por qué? Porque esos devocionales tienen apenas un pasaje bíblico y luego está desarrollado y masticado por otro. Nosotras tenemos que buscar el hábito de leer nosotras la palabra de Dios, de nosotras poder entender lo que el autor está diciendo, de nosotras poder aprender a aplicar esa verdad a nuestras vidas. Así que no está mal que hagamos esos devocionales, pero no pueden desplazar de ninguna manera nuestra lectura bíblica. ¿Saben que mi esposo, para mí es un ejemplo, un testimonio a seguir? Él fielmente, ¿saben lo que hace? Lee la palabra de Dios entera en un año. Yo no sé cuántas veces, pero desde que lo conozco sé que cada año fielmente él lee la palabra de Dios el año entero. Y lo hace porque nosotros nos chequeamos. Y yo le pregunto, ¿cómo vas con tu lectura? Y ya me falta poquito para terminar tal libro. Y ya me falta poco para terminar tal libro. Y él es fiel. Y para mí es un ejemplo. Y es una motivación. A mí me motiva. Tenemos que leer la palabra. No podemos quedarnos con 1 o 2 versículos y ya cumplí. Ya está. Tenemos que tomar el compromiso y el desafío de leer la palabra entera, de conocer la verdad de Dios de tapa en tapa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser obreras aprobadas por Dios que usan bien la palabra de verdad. No vamos a poder usar bien la palabra de verdad si no la leemos. No vamos a poder conocer a nuestro maravilloso Dios si no la leemos. No vamos a poder crecer espiritualmente si no la leemos. Y no vamos a parecernos a Jesús si no la leemos. Así que tenemos que leer la palabra. ¿Ha leído la Biblia algún día entera, de tapa en tapa? Algunas levantan la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los años hay que leerla de tapa en tapa. Otra cosa, no solamente podemos ejercitarnos en la palabra, oyendo la palabra, estudiando, o sea, leyendo la palabra, oyendo la palabra, sino también estudiando la palabra. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si queremos ser obreras, como dije recién,
aprobadas por Dios, que usemos bien su palabra, tenemos que estudiarla. Estudiarla. A veces la estudiamos esporádicamente cuando nos toca una meditación con las hermanas, pero no, eso debe ser un hábito constante. Siempre tengo que estudiar, profundizar en la palabra de Dios. Hudson Taylor, un misionero de China, él estudiaba la palabra de Dios 8 horas diarias. Y usted me dirá, bueno, Gabriela, era un misionero, tenía tiempo, estaba dedicado a la obra de Dios a tiempo completo. Y me dirá, yo no puedo, soy una doctora, no tengo 8 horas para estudiar la palabra de Dios. Soy una abogada, estoy ocupada, soy una maestra, una profesora, una arquitecta. No sé cuáles son sus profesiones o sus labores diarios. Y quizás no tenga el tiempo. No digo que estemos estudiando 8 horas, pero quizás el Señor le dé 1 hora o 2 por día para poder profundizar en su palabra. Y tenemos que hacerlo para ser obreras aprobadas por Dios que usen bien la palabra de verdad. Tenemos que estudiar y ocuparnos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿está estudiando solamente cuando le toca preparar un estudio, un devocional, o lo hace siempre? Que pueda ser siempre, ¿no? Otra cosa en el ejercicio para la piedad a través de la palabra es memorizando la palabra. Es un hábito que hemos descuidado. Casi no memorizamos la palabra de Dios. Y no se imaginan la trascendencia que puede tener un pasaje para nuestras vidas cuando realmente lo necesitamos. Yo recuerdo una vez, y me acordé cuando Manuela lo mencionó anoche, porque ya estaba pensado compartírselo. Recuerdo que de Palabra de Vida tuve que salir rápido para mi ciudad, ir a casa, son 11 horas de viaje en guagua. Tenía que ir a casa por una situación que había pasado y era una situación que realmente me tenía triste, acongojada, y tenía que esperar el bus 4 horas. Y mientras estaba ahí con ese peso en mi corazón por lo que había sucedido, en mi mente llegó un versículo. Y fue: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y empecé a citarlo tantas veces ahí en el silencio de mi corazón que no les puedo expresar con palabras la fortaleza que sentí en ese momento. Ese fue el Espíritu Santo que lo trajo a mi vida, era necesario. Él lo trajo en el momento justo, puso paz en mi corazón y me preparó para enfrentar una situación quizás difícil en mi hogar. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Cuando era una jovencita leí un libro que se llama Ama a Dios con toda tu mente. La autora de ese libro motivaba y lo había puesto en práctica en su vida, de que para ella memorizar y asimilar las escrituras llenaba su casa de post-it. Tenía post-it en la cocina, en la heladera, en la ventana que miraba cuando fregaba los platos. En todo lugar ella tenía versículos pegados. Y cada vez que le tocaba fregar los platos, ella miraba el versículo que tenía ahí en el post-it en la ventana y estudiaba y comenzaba a citar y a memorizar ese versículo. Y yo me acuerdo que cuando leí el libro dije, voy a ponerlo en práctica. Y allí en el Instituto Bíblico tenía alrededor, ahí en mi cama, porque vivíamos varias, allí en el instituto juntas, ahí al costadito, en el pedacito que el Señor me había dado, tenía todo lleno de post-it, queriendo estudiar la palabra de Dios. Pero es un hábito que en lo personal he descuidado y muchas de nosotras descuidamos. Es importante memorizar. No tenemos idea de la trascendencia que puede tener un pasaje que estudiamos tantos años atrás o hace unos pocos días atrás en nuestras vidas cuando lo necesitamos. El Espíritu Santo lo trae de una vez para fortalecernos, para animarnos, para ayudarnos en lo que tenemos que enfrentar
hay que memorizar la palabra de Dios. Busquemos versículos que sean hermosos, que sean importantes para nuestras vidas. Empecemos por los que son más significativos para nosotras, pero memoricemos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones y entendiendo, como dice el salmista, que ella nos va a preservar del mal. Y por último, en el estudio de la palabra de Dios, en la memorización de la palabra de Dios, y también tenemos que estar enfocadas en la meditación de la palabra de Dios. Meditar la palabra. ¿Qué es meditar la palabra? ¿Saben? Yo pensaba, meditar para mí la palabra es que la palabra de Dios me acompañe en todo lugar. Es cuando yo leí un pasaje bíblico en la mañana y ese pasaje bíblico que llegó a mi mente bajó a mi corazón y me acompañó al trabajo. Es cuando me acompañó al médico. Es cuando me acompañó a hacer las compras en el supermercado. Y tanto lo he meditado durante el día que muchas veces ese pasaje puede llegar a ser de bendición para una hermana, para mi esposo, para un hijo, porque puedo compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Meditar la palabra de Dios es que la palabra te acompañe, le acompañe en cada lugar donde usted esté. Todo el día acompaña la palabra de Dios su vida. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:15, 1 Timoteo 4:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. El desarrollo de estas disciplinas espirituales no van a traer resultados inmediatos. Por eso tenemos que ocuparnos en la oración, ocuparnos en la lectura, el estudio, la meditación, la memorización de la palabra de Dios. Esto requiere práctica y requiere tiempo, pero tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nuestro propósito, que es la meta, número 4, nuestra meta es parecernos más a Cristo Jesús. Es parecernos más a Él. Vamos a leer el último versículo de esta mañana, 2 de Timoteo 3:17. Vamos a volver a leerlo. 2 de Timoteo 3:17. Voy a leer desde el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabrita perfecto, ahí en ese pasaje, esta palabrita no significa que yo voy a llegar a la perfección total y que Gabriela no peca más. No. Está haciendo referencia a mi crecimiento espiritual, a lo mucho que me parezco al Señor Jesús. Entonces, cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está diciendo a fin de que usted, mi querida hermana, sea espiritualmente madura y sea cada día más parecida al Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra meta, que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea formado en ti, en usted, en usted, en usted. Esa es nuestra meta. Así que debemos ejercitarnos para la piedad y así poder crecer más y más y más y alcanzar la estatura del varón perfecto. Allí en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, este es un proceso, mi querida hermana, que va a durar toda nuestra vida.
Ese proceso va a acabar o va a ser completado cuando Él se manifieste. ¿Por qué? Pues seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. En ese momento va a ser completado este proceso de crecer en el conocimiento de Dios, cuando nos encontremos con nuestro Señor. Así que nuestro corazón debe perseguir la piedad, trabajar en la piedad, para que cuando lo que salga de nuestras vidas y se exteriorice en acciones, eso salga espontáneamente y eleve gloria a Dios. ¿Entendieron lo que dije? Tenemos que ejercitarnos para la piedad, para que nuestra devoción al Señor, cuando salga y se manifieste en obras o en acciones externas, salga de manera espontánea y que eleve gloria al Señor. Hay una historia, una anécdota que escuché, que en el metro había un jovencito ciego. Este jovencito ciego estaba vendiendo naranjas ahí al costado de la metro, de la estación de metro. Tenía una canasta con todas sus naranjas ahí. Y cuando el tren llegó, la multitud comenzó a correr para no perder su tren. Y en eso que corría la multitud le volcó, desparramaron todas las naranjas de aquel muchacho. Y justo venía un pastor con un amigo de su iglesia y aquel pastor comenzó a ayudarle a recoger todas las naranjas, una por una, a buscar y buscar las naranjas. Y el muchachito ciego le decía, pero no se preocupe, vaya nomás que va a perder el tren. No, le decía el pastor, yo voy a ayudarte, no importa el tren, voy a esperar el próximo. Pero señor, ha comprado un boleto para ese tren, va a perder el dinero. No importa, yo puedo ir y comprar otro, déjame ayudarte. Y le ayudó al jovencito ciego a recoger todas las naranjas. Cuando aquel pastor terminó, el joven le dijo, ¿acaso usted se llama Jesús? ¿Sabe una cosa? Es hermoso ver cómo este hombre, este pastor, pudo manifestar a través de su acción, a través de su obrar en favor de este muchacho, que él amaba a Dios, que su devoción por el Señor era real, porque se va a manifestar en lo que hagamos con los demás. Y nuestras vidas de oración, de piedad, nuestra devoción a Dios, nuestro amor a Dios, se va a ver reflejado por nuestro amor hacia el prójimo. Y mi pregunta, la pregunta que yo me hacía mientras estudiaba, era ¿cuánto de Jesús ve mi esposo en mí? ¿Cuánto de Jesús ve mi hija en mí? ¿Cuánto de Jesús ve su esposo? En la manera en que le habla, en la manera en que le sirve la comida, en la manera en que le lava la ropa. ¿Cuánto ve su esposo de usted, de Jesús en usted? ¿Cuánto ve sus hijos de Jesús en usted? Sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Esa es nuestra meta, parecernos a Él. ¿Vamos a reflejar a Jesús? Necesitamos ejercitarnos para la piedad. Que el Señor nos ayude.